La libertad de expresión es la piedra angular de la sociedad democrática. No puede decirse que existe una verdadera democracia ahí donde no están protegidos los derechos de todas las personas a buscar, recibir y difundir información libremente, sin censura y sin miedo a ser reprimidas o ser sancionadas por ello. Estamos hablando de un derecho fundamental que también sirve para la defensa de otros derechos humanos, como los derechos de las minorías o de los grupos marginados o discriminados. La expansión de Internet ha significado un avance enorme en este sentido en la actualidad, en el instrumento más poderoso para expandir la libertad de expresión en su doble dimensión, como derecho de todas las personas a difundir ideas y también como derecho a buscar y recibir información de todo tipo. Sin embargo, la libertad de expresión no es un derecho absoluto. En algunos casos, su ejercicio puede afectar otros derechos humanos. El problema para el caso de Internet es que las reglas que gobiernan este medio deben ser capaces de proteger todos los derechos que se encuentran en juego sin debilitar el potencial democratizador de Internet. Como estamos hablando de un medio descentralizado y abierto, no es fácil lograr este objetivo. Con frecuencia sucede que por Internet proteger otros derechos valiosos corremos el riesgo de tomar medidas que limitarán de forma democrática el impacto positivo de la red. Es por esta razón que necesitamos criterios y principios que nos sirvan de guías para resolver estos conflictos de manera adecuada. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe denominado Libertad de Expresión a Internet, un documento en el que se sistematizan los principios y criterios generales que deben regular la forma de resolver los conflictos de derechos en el ámbito digital y en general se trata de asuntos sobre gobernanza o Internet. El informe tiene el propósito de servir como guía para gobiernos, órganos legislativos y regulados, tribunales y para la sociedad civil en general. El acceso universal como principio. Eso quiere decir que los estados pueden promover el acceso de todas las personas a la red. Eso explica el tener la infraestructura y promover el alfabetismo digital, o sea, en Internet. Negocia que la gente, incluso en sus lugares más alejados, puedan manejar esas tecnologías para ejercer su derecho. De expresión a la no discriminación quiere decir que ni los estados deben asegurarse que ni las leyes, que ni las condiciones sociales, económicas, culturales, y limiten a las personas en su derecho al Internet, ya sea por razones ideológicas, género, raza, idioma, ubicación geográfica u otras. Por su parte, el pluralismo, como principio, quiere decir que cualquier cosa, en medida de lo posible, puede afectar el Internet. Debe ser destinada a que sean más y no menos las personas, ideas, opiniones, y que deben hacer la información y la liberación pública a través de este medio. La privacidad a la libertad de expresión se puede ejercer. De eso es necesario que existan garantías. Los datos privados de las personas estén protegidas en situaciones arbitrarias. Finalmente, la neutralización de red es un principio en la cual todos y cada uno que circula en Internet puede tener la información. Debe ser tratada con la misma forma y tipo de trato equitativo. Por ejemplo, esto puede ser posible que un sitio web se cargue más rápido que otro o que simplemente filtrar otro tipo de información. Inevitablemente, en algunos gobiernos o promotores de Internet, el modelo de Internet toma este modelo afectando a los usuarios, sin que ésta pueda saberlo. ¿Está claro? Bien. Pero hay más informe de la Auditoría Especial. También aporta críticas y principios. Por temas más concretos no tenemos tiempo para tocarlas, pero podemos tocar unos puntos importantes. Uno de ellos es el filtro y bloqueo. En principio, miles de intermediarios, porque así se llama, intermediarios, pueden filtrar, bloquear contenidos de Internet. Sin embargo, existen casos muy excepcionales que existe un juez y una autoridad digital independientemente similar en un proceso transparente y parcial. Pueden determinar que es imprescriptible. Tiene información que las peticiones que reciben por parte de agencias gubernamentales para la entrega de datos sobre los usuarios.
En los casos en los que los intermediarios juzguen que estas peticiones constituyen una violación a los derechos humanos, deben tener la posibilidad de cuestionar la legalidad de dichas peticiones. Por supuesto, los intermediarios no pueden negarse a cumplir con una orden judicial si están en condiciones de cumplirla. 3. Derechos de autor. Si bien existe un interés público por proteger estos derechos, también es importante considerar la necesidad del fomento de la cultura, la educación, el acceso a la información y, como siempre, la protección de Internet como un medio democratizador. Por esta razón se considera que las medidas para proteger los derechos de autor deben ser proporcionales y no pueden afectar otros contenidos, ni tampoco el funcionamiento de la red en general. Si se fijan, este punto es una consecuencia directa de los dos anteriores. Pues lo que sucede actualmente es que con frecuencia los intermediarios son responsabilizados por contenidos que violan los derechos de autor y también sucede que se utilizan mecanismos de filtros o bloqueos sin pasar antes por un proceso adecuado. Ninguna de estas dos cosas debería suceder, según los principios de la relatoría. 4. Seguridad cibernética. Se entiende por seguridad cibernética la seguridad de la infraestructura crítica o esencial y la seguridad de los usuarios, nada más. La razón por la cual debemos atenernos a esta definición es que se trata de un concepto relativamente nuevo y es importante evitar que se use para definir nuevos crímenes que potencialmente volverían ilegal el uso de Internet como tal. 5. Programas de vigilancia. Finalmente, los programas de vigilancia son legítimos en algunos casos, muy excepcionales, pero como tienen un enorme potencial para invadir y violar la privacidad y la libertad de expresión, deben ser cuidadosamente diseñados e implementados y rigurosamente vigilados. La vigilancia solo debe aplicarse en circunstancias excepcionales. Debe perseguir siempre una finalidad legítima y debe ser la respuesta a un riesgo objetivo, concreto y grave. Pero además, debe establecerse que la vigilancia resulta indispensable para evitar ese riesgo en particular. El resumen de todo lo anterior es que la defensa de la libertad de expresión está íntimamente ligada al crecimiento de Internet. Hay muchos casos en los que es necesario limitar el derecho a la libertad de expresión con miras a proteger otros derechos humanos. Pero en todos estos casos es fundamental que seamos extremadamente cuidadosos. Eso incluye seguir el debido proceso y evitar al máximo toda medida a gran escala, pues son este tipo de decisiones las que ponen en riesgo el desarrollo abierto y libre de la red. Aunque esto no siempre sea lo más práctico, sin duda es lo que más le conviene al interés público.